Hola mis amigos, soy A Salvadorian Activo USA. ¿A dónde le he traído? Bueno, le he traído a un lugar emblemático de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Espero que le guste. Muy bien, aquí le he traído al lugar que se llama Parque Arqueológico Casablanca. Muy bien, y vamos a dar la toma aquí al Parque Ecológico Santa Ana. Y una vez más les voy a presentar a mi amigo de la infancia, Memito. Unas palabras, Memito. Bienvenido, aquí estamos en Casablanca, creo que ya hiciste la introducción. Casablanca, aquí en Chalchuapa, ¿verdad? Un lugar conocido como una ciudad precolombina. Y cuando hablamos ya de una ciudad precolombina, estamos hablando de que realmente es antes de la época de la conquista, ¿verdad? De los españoles, que realmente pues es uno de los asentamientos más antiguos que hay acá. De hecho, aquí en Casablanca, pues la información pues, poca que conozco, pues se enfoca que está como unos 2000, 3000 años del asentamiento que se dio acá en Casablanca. También se tiene como información que como que si fue destruido toda esta zona, pues y luego posteriormente ellos se trasladan para la zona de lo que es el Tazumalpa, que ya anteriormente pues hicimos un video con respecto a eso. Las antiguas civilizaciones siempre buscaban lugares donde hubiera agua. Aquí está un lugar que se llama el Trapiche, donde hay nacimiento de agua muy fresca, agua muy pura. En aquella época pues, sin menos contaminación, pues era agua mucho más pura, ¿verdad? Para que ellos pudieran estarla consumiendo. Uno de los graves problemas que han pasado algunas civilizaciones antiguas, por ejemplo Teotihuacán, los toltecas, los olmecas, aztecas, que algunos asentamientos desaparecieron por la escasez de agua. Recordemos que esos son problemas que no son recientes, sino que pues estas civilizaciones también en un momento determinado las tuvieron. Y si no, miremos el tipo de cultivo que tuvieron los aztecas. Entonces, de igual manera, pues los mayas acá buscaban lugares donde que hubiera agua, suficiente agua para ellos poderse mantener. Recordemos que el agua es vital para el ser humano. Perfecto, muy buenas palabras de mi querido amigo Memito. Y aquí vamos a compartir con la señorita. Solo me permite un dice que me graben a mí y a las demás compañeras está prohibido. No, y correcto. Entonces no la grabamos a usted. Sí, pueden grabar todo lo que quieran. Va. Puede ir usted, pudiera narrarnos a dónde estamos y no la grabaré a usted. Sí, así está bien. Bueno, comencemos. Comenzando. Este sitio es actualmente, ¿verdad? Es un parque arqueológico, se le ha denominado llamado Casablanca. Lleva 20 años de haber sido abierto y la estructura, la arquitectura, digámoslo así, es neocolonial. ¿Por qué es neocolonial? Porque la casa fue diseñada como tal para el parque. No es que esta ya existiera antes del parque, sino que fue diseñada así, que conservara pues ese estilo de colonia, de finca, porque antes todos estos sitios eran una finca, ¿verdad? Ajá, entonces puede pasar aquí, más adelante. ¿Y qué podemos apreciar aquí o qué es lo que se puede describir aquí en este lugar que usted nos puede dar algún dato? Pues principalmente que acá es un asentamiento maya. Correcto. Ajá, es un asentamiento maya. Es quizás de hecho del apogeo maya allá antes de Cristo. Alrededor del 300 y como... O sea, como 2500 a 3000 años. Más o menos. Más o menos esa edad tuviera Sí. el asentamiento. Sí. Me va a perdonar si me da pena, le digo. No. Él sabe más que yo. No. Siga, por favor. Sí. Bueno, mis amigos, como podemos ver aquí está una carta. Memito, algunas palabras que pudieras decir de esto. Muy bien, aquí aparece información con respecto a lo que es asentamiento maya, tal como lo decía la señorita de acá, ¿vale? Que es parte de una de las guías turísticas. Y pues acá podemos ver, ¿verdad?, que a través del carbono 14 que se puede apreciar, ¿verdad?, la antigüedad que se puede tener. Y aquí tenemos
5.730 años, es la mitad de la concentración original. Desde el periodo de la Casa Blanca, pues estamos viendo de que antes de la época de Jesucristo, pues ha tenido este asentamiento. En una ocasión te decía que esta zona de Chalchuapa es uno de los asentamientos más antiguos que existe de acuerdo a la historia. Esos asentamientos pues han conllevado a muchos antropólogos a nivel mundial que den como esa pauta de haber sido uno de los lugares más de asentamiento más antiguo que existe en América Latina. Entonces, de hecho, pues se le conoce a Chalchuapa como la ciudad precolombina, como te mencionaba anteriormente, dado antes del descubrimiento de los españoles, que ya se conocía acá. De hecho, pues históricamente se conoce que los incas tenían que llegar a este asentamiento, porque de igual manera ellos tenían como relaciones comerciales. Los incas están ubicados en el sur. Suramérica, Suramérica. Entonces recordemos que los mayas estuvieron de la parte norte de El Salvador, Honduras, Guatemala y la parte sur de México, específicamente allá en Chiapas. Como se logra apreciar aquí en este mapa que estaba así. Aquí se ve prácticamente todo el asentamiento de lo que es los mayas, ¿verdad? Aquí tenemos en Copán, que también es un lugar históricamente muy bonito. He tenido la oportunidad de estar ahí en Copán y hay mucha estructura que pues los mayas han dejado. Y la parte norte sur, de lo que es México, tenemos aquí la parte de Chiapas, ¿verdad? Donde estuvieron los mayas. Y se sabe específicamente que esta parte céntrica de aquí de Chalchuapa, digo céntrica porque es la parte céntrica entre de acá y lo que fue la Teotihuacán, que es la parte que está en asentamiento en el DF, allá en México, y los aztecas que también estuvieron por acá. Entonces, y desde acá hasta la parte de Sudamérica, donde estuvieron los incas, Chalchuapa era prácticamente en distancia el centro de esas dos civilizaciones también que existían. Correcto, muchas gracias por ese dato. Ya ve que le digo que sabía más que yo. ¿Gusta, señorita, dar algún dato? De la cerámica. Y vamos caminando un poco porque lo quiero hacer menos de media hora. Bueno, con rapidez, ¿verdad? Sí. Esta cerámica dice que es de Usulután, pero propiamente es de acá de Chalchuapa. Es del lugar de donde más se ha descubierto. Y actualmente varias de estas cerámicas se encuentra expuesta en el Museo Regional de Occidente de Santa Ana. Por si gustan verla, porque aquí solo hay como la representación, ¿verdad? Solo la fotografía. Sí. No hay así. No tenemos en físico. No. Ahorita, como le decía él, hay una exposición en el Museo Regional de Santa Ana, por si quieren irla a ver. Ahí hay algunas presentadas. Incluso hay figuras de la Colina, que es otro sitio arqueológico de acá de Chalchuapa, que no es un parque como tal, pero sí se encuentra. Sí se han encontrado. ¿Y aquí qué estamos viendo? Aquí estamos viendo una representación de cómo ellos trabajaban la obsidiana. La obsidiana era sumamente importante porque les servía pues de herramienta tanto como cuchillos, como puntas de flecha o como puntas de lanza. Que es una materia prima que se encuentra específicamente en esta área. ¿Será piedra? ¿Como piedra? Es una piedra volcánica, ¿verdad? Verde, ¿no? No, se le conoce como vitre de textura ahumada, de color ahumado. En el recorrido vamos a encontrar un montón de piececitas. Ahí se la voy a enseñar y le voy a enseñar cómo diferenciarla de un vidrio normal a lo que sí es obsidiana normalmente. La obsidiana en sí es lava que se ha enfriado a una velocidad bastante mayor de lo que se enfría la lava normalmente. Entonces por eso es que hagan esa consistencia. Bueno. Y las obsidianas que trabajan, digamos, afuera de ahí del plasmal, ¿es propio? ¿O es una imitación que ellos están trabajando ahí? Fíjate que realmente nunca he tenido la oportunidad de ver la artesanía como tal, ¿verdad? Pero supongamos que sí. Cambiando de cuarto, ¿aquí qué es? Acá se representa la dualidad de la vida y la muerte. ¿Por qué la dualidad de la vida y la muerte? Porque ellos creían de que a través de la muerte también había vida, tanto en la cultura maya como en la cultura náhuatl. ¿Por qué le menciono las dos, verdad?
porque posteriormente nosotros adoptamos la cultura náhuatl que vino desde el señorío de Teotihuacán, desde el centro de México. Esas son las representaciones del códice de Florentino, si no me equivoco, que fueron códices que crearon los frailes para conservar la cultura que acá se tenía. Una pregunta. Sí. En el asentamiento maya que tenemos aquí, nombrado como Tatsumal, ¿allí se llevaron a cabo alguna forma de sacrificios como estos? Sí, de hecho sí. Aquí se han encontrado lo que se le conocen como entierros. Alrededor de 45 cuerpos se han encontrado en unas estructuras que se les conocen como montículas. Este esqueleto que fue encontrado aquí es de calidad indígena. Sí, digámoslo así, podría decirse que sí. Tienen diferentes antigüedades, no todos tienen la misma edad, porque acá era un centro en el cual era utilizado por periodos. No todo el tiempo pasaba como decirlo, en utilización, ¿verdad? Sino que había periodos de abandono, a veces hasta 100 años de diferencia. Después de la organización social se podía determinar a qué como clase pertenecía. Como qué clase pertenecía. Los tesoros que les ponían. Ajá, por las ofrendas con las que eran enterrados y también por la disposición en la que eran enterrados. Pregunta, ¿este mural qué significa? Estos de acá son dioses de la cultura náhuatl y estos de acá es el dios del inframundo del Ximalpa para los mayas. Ajá, los de la izquierda es Mictlantecutli y Ejegatl-Quetzalcóatl, dios de la muerte, dios creador, y allá es el dios del inframundo maya. Esa palabra Quetzalcóatl me parece que la he oído en México también. Sí. Ajá, recordemos que la cultura, pues para nosotros la cultura náhuatl vino a través de los mexicanos, de la migración que ellos. Obviamente que en ese entonces no se llamaban en sí mexicanos porque no lo eran. Eran los mexicas. En realidad eran los teotihuacanos. No. Cuat para ellos significa serpiente. Oh. Ajá, entonces cuando hablamos del Quetzalcóatl, entonces el quetzal es un ave, entonces de ahí sacaban plumas que se le ponían a la serpiente. Entonces era una serpiente emplumada. Bueno. Para los mexicanos, específicamente en Teotihuacán, como ella dice. Allá en Teotihuacán están, he tenido también la oportunidad de estar allí en Teotihuacán, y ellos tienen el templo del sol, el templo de la luna, el templo del siempre tienen la disposición de los astros para formar las estructuras. Pregunta, ¿qué significa esta piedra? Esa piedra, si la ves de lado mejor, es un jaguar, pero sin cabeza. A ese lado se le ven las patas, ahí está la cola atrás. Solo que, como le digo, no tiene la cabeza. ¿Por qué pasaba esto? En el tiempo de los años 70, 80, era bien común que la gente se dedicara a saquear este tipo de bienes. Entonces, a veces, pues, si la ves súper grande, para poderlos mover, lo que hacían era fragmentarlas. Porque quizás no se la pudieron llevar, se llevaron solo la cabeza. ¿Y esto qué significa, estas piedras? Esta de acá, lo mismo, dualidad de la vida y de la muerte. Si la ves del lado derecho, tiene como carne todavía, y del lado izquierdo es más esquelética. Oh, ya, correcto. ¿Y esto qué significa, estos murales? Eso es lo que les estaba hablando. Ahora se le conocían como ellos de saquean en el tiempo de la década de los 70, 80. Para la gente era bien fácil venir, sacar las vasijas con las ofrendas y venderlas. Saquearlo. Ajá, pero originalmente ese tipo de estructuras eran usadas como graneros para ellos. ¿Aquí qué es? ¿Tazumal? No, esta de acá es una de las estructuras. No, es una estructura, una pirámide, digamos así, ¿verdad? Uno de los templos que hay acá en Casablanca. Y allá se le presenta lo verde, en Casablanca. Lo siguiente es la zona de la finca San Antonio y el Trapiche. Correcto, pero esto está aquí en Casablanca. Sí, eso es aquí. Exactamente. ¿Y estos ladrillos, ellos los hicieron los indígenas o son modernos? Son modernos. No, son modernos. Están ahí para representar uno de los métodos constructivos que ellos tenían a la hora de emplearse pues en las estructuras o pirámides, que son los ladrillos de Talpetate. ¿Y este artefacto qué significa, esta imagen? Eso no sé si han visitado Tazunal. Hay una representación de él. En realidad es una réplica, la que está en Tazunal. Esta sí es la foto del original, ¿verdad? Es el dios Xipetotl.
Chitatote. Sí, el dios Chitatote era uno de los dioses que hablaba también de los cultivos y la abundancia. Dato curioso, no sé si saben ustedes cómo se le rendía tributo a Chitatote. No. Antes de la colonia. Pues Ajá. el sacrificio era el siguiente: mataban a la persona, le quitaban la piel, la desollaban y con ella bailaban sobre ¿Del ser humano? Sí, del ser humano. Ajá, bailaban sobre los cultivos regando la sangre. Qué sangriento. ¿Verdad? Entonces, para ellos era la forma de bendecir la tierra. Bueno, Ahora en día todavía conservamos esa tradición, pero de manera diferente. y esta otra estatua es otra réplica, No, la verdad es que son artesanías. artesanías. Se han de haber inspirado Ajá. en algún tipo, pero no ninguno. Y aquí es taller de añil, Sí, Sí, aquí hace el proceso de, ¿se puede? de tinte natural. Dice Indigo Workshop. Ajá. Buenas. ¿Cómo va eso del añil? ¿Les parece que es un color? Sí, un tinte natural. Ajá, un tinte natural. Sí, es un tinte extraído natural. de la hoja de... ¿Quién puede colaborar con eso? Ella es la encargada del taller de añil. Sí, ¿Pudiera colaborar? sí, bueno, bienvenidos. Acá estamos en el taller de añil y otros tintes naturales. El color azul sale de la planta de jiquilite. Jiquilite en lenguaje náhuatl significa hierba de color azul y verde. En esa maceta ahí tenemos una muestra de una de las variedades. Son varias. Sí, varias. a nivel nacional tenemos 5 especies. ¿Esa planta qué es? Jiquilite. El jiquilite, ¿Para qué sirve? para teñir. De ahí, de la hoja se De ahí sale el extrae. color. Así es. Wow, imagínense qué pequeño. Y esta la he visto miles de veces cuando era niño y nunca supe qué era. Sí, esta planta se ha venido trabajando desde la época indígena y ha tenido varios usos, como para pintar textiles, pintar vasijas, murales. Pero más que todo textiles. Sí, ¿verdad? textiles. Y aquí es donde ustedes hacen o se hacían los trabajos de teñir. Sí, ahorita se han suspendido los talleres, pero sí impartimos las clases para poder aprender diferentes técnicas de diseño. Aquí hay, mira. Aquí hay. Sí, ahí está el... Esto es añil. Este proceso, ajá. ¿Y eso lo sacaron de esa plantita? De esa hojita. Qué raro. Ahí se sumerge la tela por 1 o 2 minutos, luego Ajá. sacamos, la tela sale de color verde Ajá. y el contacto con el aire color celeste, así como se observa en esa franja. Y si metemos unos Levi's, ¿saldrían bien bonitos? Sí, ese como el jeans es algodón. Ajá. Oh. El jeans, la tela de que sea 100% natural podemos trabajar. Como quien dice, este pantalón que tengo desteñido, si se vuelve azul así. Sí, claro, dependiendo la cantidad de inmersiones que damos, así es la intensidad del azul. Este está bien Están fuerte. haciendo, ¿cómo se llama? Camisas para vender. No, ahorita no, Ya no. no, tiendas no hay. Ah, No pero hay. sí había antes. Antes era administrador, por la ONG, entonces ellos sí. Ah. ¿Cuántas veces se ha tenido que meter esta? Se lleva 6 inmersiones y en la quinta se desamarró para darle el tono celeste. ¿Y esto qué significa? Ese es Ut-At-Ut, que es el dios de la muerte. Uy. Y se ha trabajado con la técnica Matic, aplicando cera de abeja y parafina para bloquear la penetración de la tinta. ¿Y esto qué es? ¿Adornos de venta? Estos son algunos materiales que nosotros pues enseñamos a que las personas aprendan. Por ejemplo, de una tela de manta podemos elaborar carteras, zapatos. Ahí la creatividad de cada persona para ir aplicando en qué material podemos elaborarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, me ha intrigado mucho estas estatuas que dice la señorita que son básicamente como manualidades, dice ella, De artesanía. de artesanía que las personas, los artistas se puede decir, se inspiraron. Ese es hombre por la figura y esta es mujer, mira. Y este aquí no tiene, se puede decir, ninguna significativo. Sí, deja de tener. Ajá, sí, deja de tener. Quizás nada más el símbolo que tiene acá en el pecho. ¿Y este es un huacal o cómo? Sería una
vasija o una pieza cerámica. Ahora Normalmente esas se les conocen como copadores. ¿La palabra huacal será palabra maya, indígena? No, viene del náhuatl. Ajá, Náhuatl. Del náhuatl. ¿El náhuatl no es idioma que desciende de los mayas? ¿Náhuatl? No les sabría ¿Un dialecto? decir con exactitud, la verdad sí se han mezclado a través del libre comercio que ellos tenían, ¿verdad? Ajá. Se adoptaron palabras diferentes. Actualmente creo que solo hay maya hablantes, por decirlo así, en el área de Guatemala. Correcto. Son grupos segregados. Pero ahora lo que es en sí el castellano salvadoreño tiene un poquito de palabras náhuatl, como sería el huacal. De náhuatl sí, Sí, de hecho hay huacal es mucho. náhuatl. Ajá. Ajá. De hecho, si vos vas a Guatemala no le llaman guacala, ya le llaman palangana. Ajá. Y palangana es otra ajá, cosa. Y los indígenas de la parte de Panajachel y todo ese lugar le llaman palangana, entonces ya hay una diferencia Ya hay una entre la diferencia. forma del lenguaje, ¿verdad? Sí. Y el Ah. lenguaje va cambiando. Ahí sí ya no hay nada. Ahí Aquí no hay nada. Las Va, bodegas. sigamos aquí, sigamos. Ajá. O sea, solo vamos a pensar que la mayoría, hay varios departamentos pues aquí en El Salvador que tienen nombres en náhuatl, ¿verdad? Correcto. Sonsonate, Aguachapán, están en náhuatl. Por ejemplo, el lago de Coatepeque. Sí, también. Ajá. ¿Qué significa Coatepeque? ¿Alguien? Coatepe es Coat, como te decía, es serpiente y Ajá. peque es cerro, es decir, lugar, cerro de serpientes traducido ya. ¡Wow! ¿Y aquí qué es? ¿Lo mismo de teñir? Ah, perdón, ahí no vamos a entrar. Y aquí nos vamos yendo aquí al sendero de las estructuras. al sendero de las estructuras. Muy bien. Muchísimas gracias, señorita, por ella les va a atender. ¿Cómo se llama usted, señorita? Julie, ¿me pueden decir? Julie. ¿Y aquí qué podemos Y ver? con cuidado, por favor, porque como estaba lloviendo. Sí, ¿verdad? correcto. Y no se pone liso, el sendero no está pavimentado, entonces ahí despacito. Esa es toda el área del recorrido. Ahí pueden ver dónde estamos ubicados nosotros Ujú. y toda el área de las estructuras. ¿Por qué le digo estructuras? Porque no todas son pirámides, ¿verdad? Sino que también hay montículos. Correcto. ¿Y por dónde damos? ¿Por aquí? Ajá. ¿Y este palo o árbol qué es? Con la casta. Conacaste, se mira muy antiguo. Más de 100 años. El conacaste en náhuatl significa árbol de orejas. Árbol de... Oh. Daba hojas parecidas a las orejas. No, ¿La del fruto? el fruto. Oh. ¿Y ese fruto es comestible? No. No, no es comestible. ¿Se usa para alguna cosa? Con fines medicinales, según lo que dicen, pero realmente no les sabría decirlo. ¿Y este árbol de qué es? Ese sí desconozco, fíjese de qué. Pero se mira bien potente. Y hay aves que se anidan en ella. Aquí se encuentran muchos turoboces, carpinteros. ¡Wow! La vez pasada andaban gavilanes. Seguimos a usted. Sí, aquí puede ¿Por dónde? ver. Esta área de aquí, donde nosotros estamos ubicados, ¿verdad? Es en el área del centro. Ahí es Casa Blanca, aquí está Sumal y acá es la finca San Antonio, que se cree que es el que tiene la mayor estructura de todas al nivel del Salvador. Son 24 metros. 20. ¿Para abajo? No, para arriba. Oh. Para arriba, pero no ha sido totalmente Descubierto. Y como está en una zona privada, entonces no se ha investigado del todo. Ajá. Ya no una ardillita, Ah, sí, ardillas ahí. Muchas ardillas. Sigamos aquí, señorita. Sí, Usted es la guía. por aquí ya podemos ver obsidiana, porque como se ha deslavado, ¿verdad? Ajá, ajá. Ujú. Van a pensar que es vidrio, es de color negrito así. Esta es obsidiana. Esto es, ¿qué dice? Obsidiana. Es obsidiana. Obsidiana. Ah, ya lo miré, parece vidrio. Parece Sí. vidrio, está bien pegada. No le hace. Peligroso se hiere. Pero ya le hicimos una pequeña toma. Esta sí. Este era bien. Oxiliana. Obsidiana. Oxi. Si ve, puede tener así como tipo filito, ¿verdad? Ujú. Y la manera de diferenciarla primero es el color, ¿verdad? Es como ahumado, lo ve contra luz, se ve como un vidrio ahumado. ¿Y esto lo usaban los indígenas como una arma o no? Como herramienta, ¿va? Herramienta. Como armas, como herramientas para la cocina, para desollar animales, gente. Ajá. Es que más que todo como lo ocupaban, así como en la época de la caza, ¿verdad? Ajá, Para claro, andar en la cuestión de la casa. Para defenderse también. para defenderse. Ujú. Y podemos ir a ese asentamiento que me mostró en la foto. ¿Por dónde está? Sí, por aquí. Sí, Por aquí, el centro. por el sendero luminoso.
¿Algo más, señorita, que usted desea agregar? La forma de diferenciar quizás la obsidiana de un vidrio común es que siempre se va a fracturar en la superficie de manera concoidal, ¿va? ¿Qué es concoidal? Que siempre va a tener la disposición a tener esas líneas así, como curvas. Correcto. Ajá. Wow, ya puedo ver, amigos, ya puedo ver de aquí de lejos aquella montañita, pero en realidad no es una montañita, sino que viene siendo como una ruina, ¿no? Sí, exacto. ¿Y Maya? Sí, Maya. Maya, sigue siendo Maya. Ahora, tengo una pregunta. Diga. Este asentamiento que está aquí en Casablanca, ¿es más antiguo o más nuevo que el Tazumal? Es más antiguo. Más Mucho antiguo. Wow. Sí, porque si se fija el Tazumal, digámoslo así, que está como más entero, ¿verdad? Correcto. Entre más derruido vea usted las cosas, más antiguo. Pero, acá fue por un tiempo uno de los principales sitios, pues, digámoslo, de adoración, ¿verdad? Donde ellos hacían sus actividades, y posterior el último fue Tazumal, porque ese fue el del último que se tenía en registro. Todavía antes de la colonia fue el de los que seguía en ocupación. Se pudiera decir de aquí, este asentamiento maya que hay aquí en Casablanca, pudiera datar de 3.500 años. Sí, porque de hecho el apogeo maya acá empezó antes de Cristo. Correcto. Fue como 300 años antes de Cristo. O si no más. Ajá, si no un poco más. Eso es lo que se cree, no le han hecho lo que se llama un estudio de carbono. ¿Cómo no? Sí se han hecho estudios de carbono, lo que pasa es de que, porque son varias estructuras, y por lo mismo que le explicaba de los periodos de abandono que tuvieron, hay ciertas vasijas que datan de fechas diferentes. Ajá, y se han encontrado en el mismo sitio. Y rápidamente, ¿qué significa esto aquí que estamos viendo? Acá se nos explica de que ellos, para construir sus estructuras, hacían una plataforma artificial. Antes de, ¿verdad? Entonces cimentaban, aquí está la estructura artificial, digamos la base, y después cimentaban sus estructuras. Correcto. Y aquí, ¿de dónde se ve la cara de esto? Aquí estamos en la parte de atrás de esta ruina. Fíjese de que en realidad, sí, estamos en el frente. Este es el frente. Este sería el frente. Está así cubierta porque nosotros aquí en el país tenemos suelos demasiado saturados de agua. Entonces, si la descubrimos, a la hora de que le pegue el sol, esta se va a tostar, digámoslo así. Después de estar húmeda todo el tiempo, se va a destruir. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es este cuadro aquí que han hecho? Acá son excavaciones que se han hecho antes y las han dejado así, ¿verdad? De acá encontraron diferentes vasijas también, e incluso cuerpos. Wow, aquella sí le estoy hallando forma, amigos. Vamos a ver allá de nuestro precioso El Salvador. Venga, amigos, aquí a Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, en la zona occidental del precioso país de El Salvador. Y aquí, ¿qué estamos observando, señorita? A esta se le conoce como estructura 5. Es quizás de las mejores conservadas acá en Casablanca. Ahí vamos a ver las diferentes etapas constructivas que ha tenido la estructura. Porque ellos tenían la tendencia, como le digo, a irse y regresar. Y cuando regresaban, las modificaban. Correcto. O sea, hacían, digamos, sobre la misma estructura, volvían a construir otra vez. A edificar más. Sí. ¿Y estos eran como santuarios? Algunos sí creen que solo eran templos, templos de adoración. Y otros se creen que eran tumbas, pero para determinar que eran tumbas hay que escarbar hasta el núcleo, el centro, ¿verdad? Entonces, esto que estamos observando, esta ruina, hay una grande posibilidad que sea más antiguo que Tazumal. Sí, wow. Es más antiguo que Tazumal. Increíble. Esta no me No, yo soy 100% salvadoreño de Santa Ana y no sabía esto. Imagínense, amigos, ¿a dónde he estado? No me vayan a decir a dónde estaba escondido, en una cueva. Y aquí, ¿qué podemos observar en esto? Las diferentes etapas constructivas y cuánta diferencia hay entre cada una de ellas, ¿verdad? Podemos observar que pues la etapa más primitiva de construcción era solo apilamiento de rocas, y después ocupaban laja, los ladrillos de talpetate, y por último ocuparon el repello, ¿verdad? Que es el repello de la masa. Una pregunta,
allá en lo que podemos observar, aquello parece que es un repello moderno con cemento. Sí. Para que no se lave la estructura. Fíjese que en realidad se ha vuelto a hacer con argamasa, pero sí se muestra la diferencia, porque en conservación, a la hora de restaurar, necesita haber una diferencia, ¿verdad? Correcto. Porque si uno restaurara las cosas a más de un 30%, estaría modificando ya. Correcto. Ya no sería algo original. Ajá, por eso se deja la diferencia. Pero, ¿y cómo se llama aquí este templo? No tiene nombre, solo se le conoce como estructura 5. Ok, ¿y esto qué es? Se le llama ventana arqueológica. ¿Esto qué es? Es lo que le explicaba, ¿verdad? Puede ver el núcleo de, digámoslo así, constructivo, que nada más son piedras apiladas. Posterior, correcto, el uso de ladrillos de talpetate. Y por último, el repello de argamasa, que es una mezcla de cal y ceniza. Correcto. Vamos a seguir un poco más aquí, amigos. Esto está súper interesante. Espero que les guste. Estos videos van para la diáspora de Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Estos videos, amigos, los estamos haciendo con mucho amor para ustedes. No se le olvide darle like a mis videos, suscríbase y comparta. Es todo lo que le pido y seguimos aquí. Y ahora más o menos, ¿para dónde vamos, señorita? Rodeando la estructura, ahora sí a la parte de enfrente, que es donde estaba viendo la fotografía. Es de esto. Perfecto. Es algo que nos dejan los mayas de acuerdo a la historia. Es que trabajaron mucho las matemáticas, conocieron la medicina, mucha medicina natural que se conoce acá, pues fue descubierta por los mayas, y todavía en la actualidad muchas personas siguen utilizando la medicina natural. Con eso nos dan a entender que también ellos tuvieron muchos conocimientos científicos. Si vemos la estructura, hay mucha simetría en muchas medidas, lo que significa que realmente tenían que conocer la matemática, la arquitectura como tal, ¿verdad? Entonces nos han dado un ejemplo desde hace muchos miles de años, y el conocimiento de las matemáticas, de la arquitectura, ¿verdad? Porque este tiene una arquitectura, sobre todo cuando miramos gradas, que hay una simetría, y las gradas específicamente, si vos observás, son bastante cortitas. Correcto. Da a entender de que los mayas en el aspecto físico eran pequeños. Ajá. Entonces no podían hacer gradas muy grandes porque sus piernas eran muy cortas. Entonces para poder subir, entonces ellos necesitaban gradas bastante perfecto. Cortitas. Aquellas montañitas que estoy viendo allá, señorita, ¿será que a lo mejor son ruinas? La última de ellas, sí. Este de acá es un montículo de entierros. Ajá. Ahí hay una ceiba. La ceiba era un árbol bien representativo. ¿Cuál es la ceiba? El de la izquierda, el que tiene como piquito. Ah, ya, el que está como torcido. No, el que tiene púas, digámoslo así. Ajá. Vaya, ¿qué significa eso? Para los mayas era bien importante porque ellos creían de que era un árbol que venía desde el inframundo. Ajá. Y también era usado con fines medicinales. También. Igual que el eucalipto. Eran árboles bien representativos de la cultura. Wow, qué información, amigos, la que estamos obteniendo. Y acuérdense, amigos, que solamente aquí en mi canal usted recibe este tipo de educación para todos, salvadoreños, centroamericanos, suramericanos, europeo, americano, especialmente la diáspora. Se cree que hay 4 millones de salvadoreños en Estados Unidos solamente. Y también hay muchos, como 500,000 en Italia y también en Canadá, amigos. Así que la diáspora está a todo alrededor del mundo, los guanacos alrededor del mundo. Aquí este es el frente, señorita. Este es el frente. Allá tenemos ese como monolito que está ahí. Se le conoce como estela. ¿Eso para qué es? Era la estela lisa y el altar. Eso determinaba, digamos, como decía de que la estructura ya estaba finalizada. Marcaba una finalización de construcción de la estructura. Como hoy en día, hoy nosotros ponemos placas de fulanito de tal, no tanto para hacer esta obra, ¿verdad? Entonces para ellos eso representaba. ¿Y aquí se hacían también sacrificios? Se cree que sí, ¿verdad? Como le digo, se han encontrado también entierros alrededor y ofrendas enterradas aquí en el mismo sitio. ¿Será que los sacrificios se hacían en la cúspide de esta ruina? Sí, se hacían en la cúspide. De hecho, dato interesante de la sociedad de aquel entonces, el único que tenía derecho a subir era el sacerdote. Wow. Y el que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Una vez en su vida. Tremenda cosa.
incluso para la plataforma artificial que se creaba, no podría subir cualquier gente, sino que decían de que los que tenían derecho eran nada más los nobles, los comerciantes y los guerreros. Perfecto. Bueno, mis amigos, como usted se ha dado cuenta, hemos venido aquí a Casa Blanca en Chalchuapa, pero vamos a seguir aquí, vamos a seguir alargando el video. Espero que le guste. Si usted está desayunando, almorzando o cenando allá en los Estados Unidos, de aquí desde Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador, los saludamos y le queremos entretener. Seguimos. ¿A dónde vamos ahora? Otra idea, otro conocimiento que se tiene conforme a estas pirámides. Si vos observas, todas las pirámides también, al igual que las de Egipto, es decir, van de los más anchos y terminando como en punta. Se tiene conocimiento que para ellos Dios siempre está en lo más alto. Entonces, por eso los sacerdotes eran los encargados de estar en la parte y la parte de la nobleza. El cacique eran los únicos que podían estar en la parte de arriba, porque el cacique era como el enlace que tenían con los dioses para poder dirigir a su pueblo. Entonces, como para ellos Dios estaba en lo más alto y Dios estaba en la altura para poder ver a su pueblo, entonces el sacerdote y el cacique estaban en la parte de alta como para poder ver a su pueblo, entonces dirigiendo a su pueblo para encaminarlos hacia adelante. Es como una cosmovisión, ¿verdad?, que ellos tenían, esa, llamémosle una creencia que ellos tenían, de que el Dios está en la parte más alta. Entonces, de la parte más alta él tenía que ver a su pueblo. Entonces, por eso ellos subían y hacían esa estructura de esa manera. Perfecto. ¿Y estas matas, estas hojas, de qué son, señorita? ¿No sabe? Normalmente aquí se le conoce como lotería. Bueno, en Santa Ana se le conoce como lotería. Parece que todas estas matas que se le llaman lotería, parece que dicen que tienen buena vibra para poderlas tener en una casa, es lo que yo he oído. Sí, Ella, son bonitas para tener en casa, pero tiene que tener cuidado con animales y con niños chiquitos porque es venenoso. Por la leche que expide. Sí, por la leche que expide. ¿Y aquí qué es? Esta es otra estructura, también sí se puede dar cuenta, una característica bien propia de este tipo de estructura es la curvatura. Sí. Bueno, la inclinación más bien. ¿Qué significa? Que tiene más suave, ¿verdad? Ajá. Comparada con Tazumal, que Tazumal se mira un poco más, sí, más escalonada. No. Sí. ¿Y eso qué significa la estructura así más como tobogán? Realmente era el estilo arquitectónico que ellos manejaban en aquel entonces, como es más antiguo, ¿verdad? Sí. Puede notar esa diferencia de lo antiguo a lo más reciente. Correcto. ¿Y esto qué es? Acá pues se le explica de que se han encontrado múltiples entierros también, ofrendas como tintes, jade, también puntas de flecha. Y otro dato curioso de que ellos, para demostrar pues su estatus, se incrustaban jade en los dientes. Padre. Como hoy en día uno se pone su diente de oro, ellos lo hacían con jade, ¿va? Recordemos que el jade era comercializado. El jade no es una roca que se encuentre aquí en El Salvador, sino que era comercializada con Honduras y con Guatemala, que ellos sí tienen ambientes geológicos propiamente que son propicios para este tipo de roca. Ese sí, el jade es el verde, ¿verdad? El jade, el verde. Ajá. Pregunta, ¿será que los indígenas del Salvador importaban el jade de Honduras y de Guatemala? Sí, como le digo, aquí en El Salvador encontrábamos esto, ¿verdad? Obsidiana, porque son rocas volcánicas. El Salvador consta de un 95% de suelo volcánico y un 5% nada más que es de origen, de otro tipo de origen. Que ese se encuentra en Metapán y en la cordillera norte, que es Chalatenango, ¿verdad? Correcto. ¿Y ahí qué es? ¿Qué es ahí? Esa sí es la última estructura que nos encontramos. Ajá. Como le digo, ellos modificaban mucho su sistema constructivo. Y esa no tenía realmente una altura significativa comparada con la que acabamos de ver. Correcto. ¿Y para qué se cree que fue edificado? Lo mismo para sacrificios, para como le digo, para actos religiosos más que todo. Perfecto. Y aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Acá se representa cómo ellos realizaban la mezcla de argamasa, ¿verdad? De la disposición, ¿verdad? Mezclar cal con ceniza y después ya hacían el repello, ¿verdad? Magnífico, muy interesante todo esto. Allá pueden ver, perdón, ahí. Ya lo patí. Hay como una fogata, ¿verdad? Ahorita la ha cubierto un poquito el césped porque ha estado lloviendo. ¿Fogata moderna? No, es moderna.
Acá, Se puede hacer. sí, todavía siguen haciendo rituales. Ah, los chamanes vienen a este lugar. Sí, Oh. hay personas de colectivos mayas que vienen y hacen sus ceremonias. Más que todo se le da más vistosidad cuando es el solsticio de verano y invierno. Wow. ¿Verdad? Bueno, voy a dar fin aquí a esto. Bueno. Todavía sigue, la verdad. Sigue. Hay una última estructura que quizás es la de relevancia. Donde ¿Por dónde está? ver hasta el final del Sigamos. Voy a ver a cuánto me dura este video. Si quieres lo puedes cortar, no sé. No, ya me lo terminamos. Sí, ya me lo Va, perfecto, seguimos amigos. Esto está muy interesante, así que amigos, siga viendo esto. Si puede mirar usted en partes este video, puede pausarlo, guardarlo y verlo en dos partes, o si usted también se le hace muy interesante, pues puede verlo de un solo mientras cuando llega usted a su casa y come su cena allá en Estados Unidos, en cualquiera de los 50 estados a donde esté viviendo, y puede ver esto interesantísimo, y así usted se va a informar más de su país, mi querido Guanaco, Guanaca. ¿A dónde vamos ahora? Ahorita, este es uno de los montículos donde se cree que los entierros que se encontraron eran prisioneros de guerra. ¿Por qué, verdad? Porque se encontraron decapitados, amarrados de pies y manos, y eran de diferentes edades, y eran hombres y mujeres, niños, niñas, de todos. ¡Wow! ¿Encontraron los huesos de ellos? Sí, los encontraron, y eran como alrededor de 45. ¿Y eso es sacrificio? Fue una masacre, básicamente. Que se creía de que eran prisioneros de guerra. Estamos hablando de la guerra del Salvador de los 80s. No. Guerra en el sentido de que los mayas siempre tenían disputas sociales, no solo quizás con grupos de, no sé, de Teotihuacán o de este mismo sitio, quizás tenían sus discrepancias, pues pasaban esas cosas. ¿Y esto qué significa? Esa es una representación de cómo se encontraron algunos de los entierros que sí eran como adrede, ¿verdad? Se encontraban en hoyos que repellaban o ponían piedras alrededor y les dejaban sus respectivas ofrendas. ¿Y esos son muertos? Sí. O sea que así los enterraban. Sí, así los enterró, como en posición fetal. Como quien vuelve al vientre de la madre, ¿verdad? Correcto. ¿Se le seguimos aquí? Sí. Y esa es una característica de los mayas aquí en El Salvador, porque allá en Cara Sucia también, en Aguachapán, encontraron también muchos lugares así de entierro de lo que era la nobleza, los sacerdotes, los guerreros, porque el ejército que ellos tenían era bien importante, llamémosle en las clases sociales, en la jerarquía que se tenía de la organización social y política de ellos. Varias personas encontraron vasijas, incluso tesoros, ¿verdad? Dentro de esas grandes vasijas que tenían parte de la que se creía que era la nobleza, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al grado de esa jerarquía social y política que tenían ellos, así era el tamaño de la vasija y los objetos que le ponían. ¡Wow! Como ellos interpretaban de que cuando se iban al más allá, en el inframundo, como decía la señorita, pues todas esas cosas ellos se las iban a llevar. Pero nosotros ahora sabemos en la actualidad que eso no es así, ¿verdad? Que todo eso queda. Y es una señal bien importante que pues nos damos cuenta de que pues ellos murieron, se fueron y las cosas quedaron allí. Perfecto. ¿Y aquí qué nos dice? Aquí lo mismo, ¿verdad? Entierros, diferentes cuerpos, y encontraron la cabeza que le estaba diciendo que representaba la dualidad de la vida y la muerte, ¿verdad? Correcto. Tiene mitad esqueleto, mitad con carne todavía. Seguimos. Este sendero tiene alrededor de 800 metros por la disposición, ¿verdad? Sí. Que va así como en serpenteado. Entonces, si sienten que hemos caminado bastante, porque sí se ha caminado. No, yo no he sentido la caminata. ¿No has sentido la caminata? No. Porque está interesado, ¿verdad? Sí. Está interesante, Sí. Es este ha sido un video, la verdad, meramente diría yo, amigos, muy informativo para los salvadoreños y para todo el que ama cosas arqueológicas. ¿Y aquí para dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a ver la última estructura que se encuentra aquí. Es
los cortes estratigráficos de la Tierra y donde se encuentra ubicada los restos de la plataforma artificial que ellos creaban. Correcto. Los restos de la forma artificial que ellos creaban, refiriéndonos de los mayas. Sí, de los mayas. Era el cimiento que ellos hacían para poder ubicar sus estructuras, ¿verdad? Correcto. ¿Y esto qué nos dice acá? Una representación de cómo se pudieron haber visto en aquel entonces las personas. Wow. Ya conocíamos los expansores, aunque los hacían a veces de madera o de barro, dependiendo del estatus social que ellos tuvieran, ¿verdad? Correcto. O el poder adquisitivo podían ser de madera también. Perfecto. Wow. ¿Y aquí a dónde nos dirigimos, señorita? Eso que ve abajo son los restos de la plataforma artificial que ellos creaban para cimentar las estructuras. ¿Pudiéramos ir abajo? Sí, hasta allá se puede llegar. Vamos. Esto está, una vez más, ¿qué hallazgo es esto? ¿Qué estructura la excavaron toda ellos? Sí, acá se ha excavado casi la mayor parte del sitio. Como le decía, quien ha llevado el proyecto es un doctor japonés. Oh, sí. Él estuvo hospedado a donde yo me estoy hospedando, porque he venido aquí a pasear a Chalchuapa, pero yo soy de Santa Ana. ¿Ya lo conoció entonces? Sí, ya lo conocí, habla perfecto español. Sí. Entonces puede ver, como le decía, es la plataforma, la disposición que tiene con respecto al nivel de las estructuras. Puede ver qué tan altas pueden llegar a ser estas. Entonces no todas han sido escarbadas en 100%. Aquí y de allá, la línea más blanca que ven es de la erupción del volcán de Ilopango, ¿verdad? Hoy en día el lago de Ilopango. ¿Por qué es importante esto? Porque este fue un suceso que a ellos los desplazó de acá, de este sitio, tanto de aquí como de Tazumán. Correcto. Me pareció hablar también hace como 2 semanas o menos que vinieron unos arqueólogos, un señor y una señora pareja desde México, que anduvieron con el arqueólogo que es el líder japonés de arqueología en El Salvador, o algo así. Sí, yo normalmente estoy los fines de semana, pero creo que vinieron entre semana. Acá. Sí. Tuve el privilegio de conocerlos. Sí. Son personas, muy buenas personas, la verdad. Una vez más, ¿qué hallazgo es este? ¿Qué significa? La plataforma artificial donde ellos cimentaban las estructuras. O sea, imagínense que esta es la base. ¡Wow! Así. Y las estructuras, pues, ya vi hasta qué tan altas son. O sea que esto solamente fueron los principios, que quedó aquí solamente las bases. Las bases, sí. No, ¿y pensaban ellos hacer un templo? Es que en realidad esto abarcaba hasta allá, hasta donde están las estructuras. Así de grandes. ¡Wow! Ahorita ya solo son los vestigios, ¿verdad? Vestigios. ¿Qué significa vestigios? Vestigios son como los restos también de las estructuras. Perfecto. Los hoyitos que miran ahí alrededor son madrigueras o nidos de torogoces. A los torogoces les gusta hacer sus nidos ahí. ¿El torogoz es el pájaro del Salvador? El ave nacional. El ave nacional. Perfecto. Esta de aquí es floripundia. Esta es floripundia, ¿para qué sirve? En realidad es venenosa. Sí. Es bueno. una planta que por la gente tiene la creencia aquí de que si usted corta una flor y la pone debajo de la almohada le ayuda a dormir. Pero le ayuda a morir. Sí, en realidad le ayuda a morir. Señor Jesús. Es como una droga. Es una droga. Bueno, voy a dar finalización. Sí, hoy sí va a terminar. Amigos, miren amigos, qué precioso aquí lo que hemos visto. Espero que le haya gustado. ¿Dónde está el memito? Espero que le haya gustado esto. No se le olvide, amigos, darle like, suscríbase y comparta desde aquí, desde el precioso Chalchuapa, departamento de Santa Ana, en la zona occidental del Salvador. Que Dios les bendiga, los quiero mucho, amigos, a la diáspora, a toda persona que pueda ver estos videos. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos.